Corresponde el día de hoy trabajar la segunda parte del ensayo. El ensayo como texto argumentativo que tiene como principal función plantear puntos de vista con el sentido de convencer y específicamente el ensayo transmitir o fundamentar el conocimiento. Esta segunda parte de la temática del ensayo parte de la pregunta substancial que va a cuestionar sobre los contenidos. Es decir, la pregunta rectora es ¿cómo integrarlo? Si ya hemos dicho que el ensayo se va a caracterizar por su originalidad y su sentido de aportación al conocimiento, ahora la pregunta nos cuestiona cómo vamos a integrar el ensayo. Los que han trabajado este género establecen varios caminos para su integración. Aquí, en función de la experiencia que hemos tenido, tanto en la elaboración de ensayos como en el ejercicio de los jóvenes de plantear sus puntos de vista fundamentados vía documental, se sugieren dos vías fundamentales, considerando que los caminos para estructurar el ensayo son muy variados y están relacionados con algunos factores. ¿Cuáles son esos factores? Primero, la capacidad argumentativa. Quien no tiene la capacidad argumentativa, evidentemente que le va a costar integrar este trabajo de expertos que es el ensayo. El segundo factor o variable es la rigurosidad lógica y dialéctica para plantear las hipótesis. No es el plantear por plantear puntos de vista, sino que tienen que sopesarse en función del conocimiento. Por eso, la discusión dialéctica y lógica permitirá partir de bases sólidas para conformar las argumentaciones. En un tercer momento es fundamental o son fundamentales las fuentes sobre las cuales se va a soportar la nueva propuesta. Y considerando entonces los caminos, tendremos desde el punto de vista de la práctica dos métodos: el método inductivo o la vía inductiva y la vía deductiva. ¿Qué características tiene uno y qué características tiene el otro? La vía inductiva es uno de los caminos que recorre la intelección para lograr el conocimiento. El diccionario de Abagnano nos dice que es un procedimiento que de lo particular lleva a lo universal. ¿Qué quiere decir? Que de las observaciones de encontrar esos elementos básicos, unirlos para llegar a una ley universal, es el camino que va a recorrer la intelección a través de la vía inductiva. Cuando se desconoce el tema, la inducción es fundamental para comenzar a hacer el armado de la información, la recopilación de datos, las fuentes documentales, la consulta de expertos en el tema. Cuando se aborda la inducción, los teóricos de la inducción afirman que la inducción es la base de los conocimientos experimentales. Es decir, que esta vía generalmente se ha fortalecido cuando el investigador
en laboratorios, al establecer pruebas elementales, particulares, unir datos, unir estadísticas, va poco a poco conformando ese camino para dar solidez a un complejo o a una temática universal. De ahí entonces que la intuición permite la inferencia de lo general. Esta parte fundamental del raciocinio, que es intuir en función de elementos que se encuentran dentro de la intelección, es una de las partes esenciales de esta vía. Se puede decir que el ensayo como producto de aula puede ser el resultado de un bloque de programa donde se trabajó de lo particular a lo general. Podemos establecer que cuando hablamos de la conformación del ensayo, el investigador, el autor del trabajo, se vale de cualquier mecanismo para comenzar a estructurar su trabajo. Datos elementales, bibliografía, sugerencias, intuiciones para poder conformar y armar lo que en un futuro será un trabajo académico de excelencia. Y mencionamos que en muchas de las ocasiones a nivel escolar, los profesores establecen, cuando terminemos el bloque de materia, vamos a requerir de un ensayo. Y generalmente parte de elementos particulares, las ciencias experimentales, las humanidades, tienen su cuerpo de conocimientos. El ejemplo que ahora voy a mencionar lo vamos a ubicar dentro del campo de las humanidades, específicamente en el nivel de la historia. Cuando yo comienzo a trabajar los temas como el derecho divino de los reyes, que se dio antes del siglo XVIII y que viene a llegar a su máxima expresión en ese periodo, cuando hablamos de las políticas económicas de Luis XVI, de los derechos del hombre y del ciudadano que aparecen como consecuencia de la situación de la monarquía francesa, cuando se habla de Robespierre y el tercer estado, y finalmente cuando se establece el año del terror, estamos partiendo de lo particular para llegar a la gran temática general, que es la Revolución Francesa. Este ejemplo enmarcado dentro de la historia nos da justamente el camino que recorre la inducción. De elementos particulares se va llenando y conformando un contenido donde termina o culmina con la Revolución Francesa. Esa es justamente la vía inductiva. Como dice Abagnano, es un procedimiento de lo particular que de lo particular lleva a lo universal. Una vez planteada la inducción, pasamos a la segunda vía, el camino de la deducción o la vía deductiva, que es deducir, partir de lo universal a lo particular. Si aquí nosotros partimos de elementos particulares para después llegar al todo, tendríamos que partir estableciendo las características generales de la Revolución Francesa para después establecer los elementos que la conformaron. La deducción, entonces, se conoce el tema producto de la experiencia personal.
La deducción es un proceso que pasa por varias vías o etapas. La prueba de fuego de la hipótesis con los conocimientos ya validados. Es decir, yo conozco ya el tema de la Revolución Francesa y puedo establecer que el derecho divino de los reyes fue la clave para que se viniera este movimiento social y político que impactó no solo a Francia, sino a las monarquías europeas. Estoy partiendo de lo general, es decir, tengo ya conocimiento sobre el tema, lo único que tengo que hacer es pasar la prueba de la hipótesis, la prueba de fuego de la hipótesis, con los conocimientos ya validados de los expertos que nos hablan sobre la Revolución Francesa. Esto va a dar como consecuencia, tanto en la vía inductiva como la vía deductiva, la consolidación de la hipótesis. Nosotros podemos predecir un ensayo sólido desde el momento en que estamos nosotros estructurando la información. De ahí viene una pregunta para cerrar la sesión. ¿Qué es primero, la deducción o la inducción? No hay una respuesta a la pregunta. Puede ser la inducción o la deducción, o al revés, la deducción o la inducción. Con esto cerramos la sesión diciendo que tanto la vía inductiva o deductiva ponen en riesgo la originalidad del ensayo si no existe el genio creador para trascender lo investigado. Es decir, si yo no establezco la innovación personal a lo largo de la estructura del trabajo, corro el riesgo de realizar una simple transcripción. Por eso, la frase con la que cerramos: si no existe el genio creador para trascender lo investigado, el ensayo deja de serlo para hacer un simple trabajo de investigación.